Eh, Toda esta influencia que viene de Sumeria y llega hasta los albores de lo que es el mundo de Oriente, que hasta llega hasta Grecia, más adelante llega hasta Italia, llega hasta la península itálica, que es el Imperio Romano. Pues todo esto influye en que después se vaya alargando en el tiempo y llega hasta nuestros días. Incluso algunos dicen que sí, otros estudiosos dicen que no, que los sumerios influenciaron en parte a los egipcios y otros dicen que fue al revés, que los egipcios influenciaron a los sumerios. No están ahí muy de acuerdo. Salve quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia greco-romana en particular. Pues bueno, hoy volvemos a retomar la sección que habíamos dejado un poquito en el tintero, pero los astros se han alineado, nunca mejor dicho, y vamos a hablar de astronomía. Y para ello, pues no se me ha ocurrido mejor manera que hablar con un auténtico experto que ha accedido a volver al canal para retomar esta sección que he mencionado antes, que es la taberna astronómica, ¿no? Es simple pero efectivo, ¿verdad? Y bueno, no me lío más, que soy muy dado a subirme a subirme a la parra hablando, y presento a nuestro querido invitado, que algunos ya lo conoceréis, estoy convencido de ello, que no es nada más y nada menos que Amado Carbonell, presidente de la Asociación Astronómica de Andratx. Andratx, para el que no lo sepa, es un municipio de la isla de Mallorca, que es donde está afincada y realiza dichas actividades esta querida asociación que os he nombrado. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas. Amado, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo lo llevas? Pues nada, aquí por fin, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Que suena redundante, pero es así, que se han alineado por fin los Sí, astros y totalmente. ya hemos conseguido traerte a la taberna, a esta subsección, bueno, a esta sala anexa a la taberna de Castor y Pollux, que sería la taberna astronómica, donde venimos a hablar de la historia de la astronomía y su influencia en la historia de la humanidad, concretamente en la Edad Antigua. Bueno, hoy quería hablaros de la época mesopotámica, sobre todo los sumerios, esta gran población clásica que ahora está tan de moda en el tema de los conspiranoicos y que la verdad es que si estudia la astronomía es fascinante, sobre todo en la astronomía moderna, ya que mantenemos muchos de sus estudios que tenían antiguamente hasta el día de hoy. Se podría decir que son los precursores, ¿no? de la astronomía, porque ellos realmente lo que practicaban era la astrología, ¿no? Pero en la anterior entrega vimos que hubo un momento de la historia de la humanidad, corrígeme si me equivoco, creo que fue a partir del siglo XVIII, principios del siglo Correcto. XIX, en esa época, que ya pues las dos ramas tomaron caminos completamente opuestos. Y bueno, ¿nos podías definir cada una de esas ramas para que la gente sepa, la que es neófita en la materia, pueda saber en qué se diferencian, que no es lo mismo astronomía que astrología? No es lo mismo, no. La astronomía es la que estudia la ciencia de los astros, cómo orbitan, de qué están compuestos, cómo se estudia su movimiento en los cielos. En cambio, la astrología estudia supuestamente la influencia que tienen los astros en nuestras vidas. Ujú. Tachan, cosas, ¿verdad? Sí, eso es lo que hacía Rappel, ¿no? Con los que son más, los que tienen más años, ¿no? Ahora mi Fuster, cuando pones según qué canal a según qué horas de la noche, pues ves a la pitonisa Lola. Y seguir existiendo, es que claro, somos de otra generación. Hombre, la pitonisa ahora no, pero aún sale aquella de Telecinco y dice, si algo te molesta, te perturba. Y tú dices, hostia, está muy metido. Esos son astrólogos, no son astrónomos. No, no, esos son astrólogos. Pues bien, vamos a volver a la época de las sumerias, porque, bueno, de los sumerios, perdón, y vamos a ver cómo empezó, ¿eh? A quién fue el primero que le dio por mirar arriba. Bueno, eso ya viene de antes, de hecho, haciendo apología de la primera entrega que ya comentamos, como
Un poco como el ser humano cuando empezó a caminar sobre dos patas, empezó a mirar hacia arriba y explicamos ahí el proceso, lo cual el programa lo pondré en los comentarios para que la gente pueda pinchar y pueda hacer más fácilmente. Pero bueno, vamos a ver en qué se caracteriza esta forma de hacer astronomía por parte de los antiguos habitantes de la Tierra de entre de los dos ríos, ¿no? De Mesopotamia. Sí, la verdad es que los mesopotámicos tienen una visión muy amplia del cielo. Construían los zigurats para estar más cerca de él y tenían una visión más amplia del horizonte, ya que ellos se dedicaban sobre todo a hacer ritos religiosos, pero también eran astronómicos, eran observatorios. Al igual que hacían los mexicanos, los sumerios hicieron mucho antes. Y observaban tanto el ciclo de movimiento de las estaciones, los planetas, el Sol, la Luna, cometas. Observaban todo lo que se movía e intentaban hacer cálculos repetitivos, o sea, ciclos, hasta llegar al punto que incluso descubrieron en aquella época, estamos hablando de varios milenios atrás, el ciclo de Saros, que son los ciclos de los eclipses, que se cumplen cada 18 años y 11 días, que se repiten las posiciones constantemente. Ujú. Has, No solo men- esto, has mencionado, perdóname, lo que es, bueno, has definido lo que es un figurat, ¿no? Para el que no lo sí, sepa, ¿cómo podría describirlo? una pirámide escalonada. Ni más ni menos, ¿no? Además que los has puesto en Sí, relación con los mexicas, que ya construían también sus pirámides escalonadas, claro, estaría exacto. relacionado, bueno, separado en el espacio y en el tiempo, pero bueno, que al buscar, al tener el mismo objetivo, digamos, pues los dos llegaron a la misma conclusión por diferentes caminos, ¿no? Exacto. A diferencia de los egipcios, tanto mexicanos como los mesopotámicos y otras culturas similares, lo que querían era subir arriba, estar lo más cerca posible de los dioses. En cambio, los egipcios tenían una visión muy diferente, una visión más intrínseca, más hacia adentro. Pero ellos, tanto los mexicas como los sumerios, querían subir, querían ascender a los cielos, estar más cerca y entenderlos. ¿Y qué hacían? Estudiar astronomía como podían, con lo que tenían a mano. Ujú. Y claro, como he dicho antes, descubrieron el ciclo de Saros y también dividieron el día en 24 secciones, 24 horas. Tienen una visión del mundo mucho más amplia de la que creíamos hace tiempo. Los sumerios supieron ver el tiempo y el espacio de una forma mucho más amplia de la que pensábamos hace a lo mejor 50 años, 100 años. Estudiándolos, se ha visto que la astronomía sumeria ha llegado hasta nuestros días. Incluso fueron los que dividieron en 12 el zodíaco, en 12 casas. O sea que Supieron ver, podríamos no sé decir si que el supieron ver, zodiaco el, es, perdóname, o sea que podríamos decir que el zodiaco es una invención sumeria. Bueno, no una invención. invención, sino simplemente se dieron cuenta de que el Sol, la Luna y los planetas se movían dentro de la banda zodiacal, que es una banda que tiene desde el ecuador celeste 9 grados al norte, 9 grados al sur, es una banda de 18 grados en total, y ahí se mueven el Sol, Luna y planetas del sistema solar. Si ves el Sol, la Luna o un planeta fuera de esa banda, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque se diría que o la Tierra o está fuera de órbita o fuera de orientación o ha pasado algo. No, o sea que sería una muy mala señal por por lo que Sí, veo. totalmente. Bueno, tocaremos madera para que eso no suceda, por lo menos en el próximo milenio. Veremos. ¿Qué tal? Continúa, por Vale, favor, me resulta súper interesante. sí, aparte el tema de los sumerios es muy equiparable al de los mexicas, ya que los sumerios tenían una base del Sol y la Luna. En los ciclos solares veían cómo el Sol se ponía y salía y tenían un cálculo del movimiento solar a lo largo del año. Al igual que también veían el movimiento de la Luna, que variaba en altura, tanto en invierno como en verano. Hacían, tanto el Sol como la Luna, hace un ciclo de movimiento que parece el ciclo del infinito, que se llama analema solar, y la Luna hace el suyo, el analema lunar. Pero sobre todo del Sol, que es el más conocido y el más destacable, ya lo tenían controlado ellos. O sea, con la simple observación de dónde se ponía el Sol al mediodía, cada día conseguían trazar un analema solar, cosa que ahora, hoy en día, hacemos con fotografía, pero ellos lo hacían en piedra. Ujú. O sea, iban Y marcando, tenían un sistema para ir marcando aproximadamente dónde salía el sol cada día.
¿Sería ese el Correcto. principio? Tenían marcadores, efectivamente. Ajá. Tenían, por ejemplo, la ciudad de Ur, que es la más importante, la ciudad de Ur, era uno de los grandes observatorios. De esa manera podían ver la salida del sol, podían ver la salida de la luna, veían que la luna en invierno está mucho más alta, vean que la luna en verano está mucho más baja, y en cambio el sol en invierno está más bajo y en verano está más alto. Digamos que se cambian el rol de altura tanto en invierno como en verano. Eso está relacionado, perdóname si me equivoco, con el eje de rotación terrestre, que el plano Correcto, orbital con va, inclinación, va efectivamente. oscilando. Efectivamente, la luna está inclinada 5 grados con respecto a nuestro plano ecuatorial. De esta manera, al ir variando la inclinación de la Tierra con respecto al Sol mientras orbita, porque la Tierra es una peonza, se mantiene fija, pero al orbitar tiene diferente inclinación con respecto en verano a invierno. En cambio, de esta manera vemos la Luna más elevada en invierno y más baja en verano. Ajá. Pues mira, no me había dado cuenta, hasta ahora que lo has dicho. Después, el tema solar, evidentemente ellos no veían las manchas solares, pero sí veían cómo había variaciones con respecto al clima. La última gran variación solar fue el mínimo de Maunder, si no recuerdo mal fue en el siglo XVII o siglo XVIII, no me acuerdo ahora mismo, y se congeló el Támesis en Londres. Pues ellos ya sabían ver también estas variaciones de la naturaleza con respecto al Sol. O sea, que podemos decir que los cambios climáticos se han sucedido siempre a lo largo de la historia y tienen que ver sobre todo con cambios de magnitud planetaria, ¿no? Digamos que pueden Claro, ser factores exógenos, que sería la palabra técnica, ¿no? O podrían ser derivados, sí. distancia, eje de inclinación respecto al Sol, forma de recibir los rayos solares, que un cometa se estrelle contra la Tierra, también dependiendo de las dimensiones, porque si un cometa muy grande se estrella, pues Armagedón real life, ¿no? Bueno, el de Chicxulub, el que mató a los dinosaurios, en teoría tenía 10 kilómetros de diámetro. Y mira la que dio. Hay restos de iridio de hace 66 millones de años por todo el planeta. Y después en Tunguska, en 1908, el 30 de junio de 1908, cayó el cometa de Tunguska y no impactó, estalló a 15 kilómetros de altura y arrasó con 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, tumbando todos los troncos de los bosques y la repercusión sísmica, la sonic boom, lo que es el choque sónico, se escuchó hasta en Londres. ¿Qué dices? Sí, fue muy gordo lo de Tunguska. Yo el que he visto así más recientemente, creo que seguramente tú también, hace un par de años, no sé si fue en Siberia, en Rusia, la zona esta. Ah, mira, se nos había pasado a comentar la noticia que se ha dado la de satélite artificial. La daremos al final del programa. Así Venga, evitamos a ¿vale? que la gente se quede hasta el final. Pues mira, en relación con eso, de un satélite estallando contra una ciudad, nada, una piedra pequeñita, perdón por mi terminología, que como te he dicho antes, no estoy muy puesto, ¿no? Más allá de un nivel un poco aficionado, ¿no? Y la cantidad que genera eso al estallar es brutal. O sea, no sé cuántos Son megatones, ¿eh? Son megatones. megatones, o sea, de la típica luna, la luz de fuego que emite cuando entra en contacto, ¿no? Y después, bueno, la onda expansiva que revienta todos los Bueno, cristales y lo que hay. cuando hablamos de una entrada de un asteroide, de un cometa, hablamos de lengua de fuego. No se ve como una explosión nuclear. La explosión nuclear es un hongo. Aquí no, aquí hablamos de lengua de fuego. ¿Por qué se dice esto? Cuando entra un asteroide en la atmósfera, lo que hace es generar una cola de ionización, que es que cuando la velocidad que lleva al entrar en contacto con la atmósfera ioniza los átomos de aire, los átomos de gas que envuelve el planeta. En el momento que este gas envuelve al asteroide a alta velocidad, por ejemplo las Perseidas que se verán el día 12 de agosto, entra en la atmósfera a 54 kilómetros por segundo. Imagínate un asteroide que entre un poco menos, aunque sea a 20 kilómetros por segundo. Estamos hablando de hipervelocidades. A la hora de entrada genera una onda de choque delante de él, si esto es el asteroide, delante de él genera una onda de presión, una onda de choque, que antes de impactar ya está destrozando todo lo que está por delante. Y en el impacto ya, depende de cómo sea, a partir de 30 metros ya es impacto, pues de esa manera genera un impacto, una explosión de varios megatones. Estamos hablando de equivalencia
a bombas atómicas. Qué brutal, qué brutal. Por eso esas imágenes tan destructivas, ¿no? De Mm. coches que salen disparados por los aires, cristales reventados en kilómetros a la redonda. Bueno, tú antes has hablado de un bosque que fue en 2000 metros cuadrados, has mencionado, que lo Más o arrasó. menos, sí, más o menos. Lo que Qué tú ibas a brutal. decir, que estabas tú hablando del tema de Rusia, Sí, es el evento Chelyabinsk. Esto fue en 2012. en 2012. 2012-2013 fue a principio de año. Fue cuando pasó el asteroide Duende, descubierto aquí en el observatorio de Kostich, que este asteroide pasó por dentro de la órbita de los GPS a 30.000 kilómetros de distancia de la Tierra, récord de aproximación. Se pensaba en un principio de que este trozo de Chelyabinsk era del Duende, pero no, fueron tiempos distintos, varias horas de diferencia. Pero el de Chelyabinsk le pasó algo parecido como al de Tunguska, estalló a 20 kilómetros de altura, un pequeño trozo de 600 kilos pegó en un lago cerca de Chelyabinsk y el estallido rompió miles de cristales y causó a 1.000 heridos. Qué bárbaro. Sí. Y este Sí, trozo era pequeño. y sin impactar, ¿eh? 1.000 heridos sin impactar. Claro, por lo tanto, tocaremos madera para que, para que no tengamos que ver aquí a Bruce Willis. Bueno, a Bruce Willis ya no, al pobrecito. Está un poco, está un poco cascado, ¿no? Sí, está pues ya cajado, sí. Pero bueno, a Ben Affleck, alguno de estos que tengan que mandar una misión. Eso te lo preguntaré fuera de cámara, si eso es viable. Ya te digo yo como adelanto, no. No. Spoiler, no. Bueno, como ficción está bien. Consigue tenernos entretenidos un ratito. Pues continuamos. Bueno, vamos a retomar otra vez a nuestros queridos sumerios y civilizaciones Correcto. del creciente fértil para ver los adelantos adelantos y las investigaciones que desarrollaron, cómo ha repercutido en la historia de la humanidad. Sí, por supuesto. Aparte, los sumerios también han influenciado otras culturas. Por ejemplo, tus queridos romanos. Y también a los griegos. Influenciaron muchísimo en el momento que observaban el cielo y veían los planetas. Que, por cierto, en griego, planeta no significa plano, significa viajero o vagabundo. Más que nada, por si acaso alguien que diga, no, planeta es plano. No, planeta es viajero o vagabundo. Bueno, en esta época es triste, pero hay que recordarlo constantemente, porque Sí, sí. existen esas locas teorías, porque no se definirá de otra manera, ¿no? De que la Tierra es plana y tal. Bueno, a ver, que cada uno crea lo que quiera, pero por creer una cosa no lo hace más cierta, ¿no? Y claro, existe esa loca teoría. Pero bueno, sí, yo tenía entendido que era precisamente por eso, ¿no? Porque la Tierra al girar, pues claro, se va moviendo toda la bóveda celeste al unísono, pero esos puntos de los planetas más cercanos, que creo que era hasta Saturno, que se pueden ver a simple vista, pues claro, iban Pues, como un poco como, hablando en términos vulgares, ¿no? Irían un poco a su bola, ¿no? Que seguían otro patrón de movimiento, siguiendo el plano de la eclíptica, que creo que lo he dicho bien, ¿no? El plano sobre el que orbita la Tierra respecto al Sol. Y claro, eso es como que esos puntos luminosos, pues iban un poco a su, como he dicho antes, a su bola. Y de ahí viene el nombre, ¿no? De vagabundo, o sea, de errante. las errantes. Efectivamente, influenciados por los sumerios, algunos grandes pensadores, por ejemplo, por aquí te lo tengo, Aristarco de Samos, que estamos hablando de 2000 años, más de 2000 años, mucho antes que la influencia de Copérnico. Estamos hablando de pensamientos muy, muy avanzados a su época. Si buscáis, por ejemplo, te lo digo a ti y a tus oyentes, si buscáis la isla de Samos, veréis que incluso en la época de Aristarco, un poquito más adelante, ya se barajaba la historia del estudio de los átomos, del componente del aire, sin microscopio ni nada, simplemente por tener un cacharrín que se llamaba ladrón de agua, que al pulsar, es como una pajita de esta de McDonald's, cuando coges agua, pulsa arriba y se queda dentro del agua, y cuando abres cae, pues con este sencillo gesto, uno de los grandes pensadores, nadie me acuerdo del nombre, pero pudo ver que el aire tenía algo más. Y a partir empezó a ver el cosmos interno y digo átomos. Átomos, creo que significaba átomos, o sea, la raíz sería A, que es negación, que sería no divisible, ¿no? No división de las Correcto. partículas, que es el componente más pequeño en el que se puede dividir
La materia. Correcto. Ujú. Claro, toda esta influencia que viene de Sumeria y llega hasta los albores de lo que es el mundo de Oriente, que llega hasta Grecia, más adelante llega hasta Italia, llega hasta la península itálica, que es el Imperio Romano. Pues todo esto influye en que después se vaya alargando en el tiempo y llega hasta nuestros días. Incluso algunos dicen que sí, otros estudiosos dicen que no, que los sumerios influenciaron en parte a los egipcios y otros dicen que fue al revés, que los egipcios influenciaron a los sumerios. No están ahí muy de acuerdo. Yo como no estaba, no. Eso dice Ridley Scott cuando hace sus películas, para, para no ser criticada. Bueno, a ver, esto es como que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Además, como todo en historia antigua son hipótesis, ¿eh? La palabra más sonada cuando escuchas, bueno, cuando lees un libro o un ensayo o una fuente es probablemente. Pues ahí Sí. queda abierto el debate. La gran palabra de hipótesis, porque la gente confunde hipótesis con teoría. Teoría es algo estudio que está comprobado. Hipótesis es que es posible. Como dicen, teoría, esto si es teoría no está comprobado. No, si es teoría, está comprobado y refutado, para que esté en papel. Otra cosa es que ya está refutado físicamente, entonces ya es un hecho. Pero teoría como tal, tiene que estar plasmado y está comprobado y refutado. La hipótesis no está comprobada y refutada, está simplemente presentada como algo plausible. También, por si acaso. Está bien, esas desambiguaciones de términos están muy bien para comprender mejor la materia. Hay gente que utiliza mal las palabras, ¿no? Que, Correcto, por eso pues mismo. ahí viene bien. Por esto pongo los dos ejemplos de hipótesis y teoría. Teoría de gravedad no está comprobada. No me digas esto. Pero, bueno, seguimos con el tema de los sumerios, que nos vamos por la tangente. Y, Siempre. y el tema de la astronomía sumeria es realmente fascinante. Tenía una visión, una cosmovisión del universo que era increíble. Muy, muy similar, ya que plasmaban a los dioses en el cielo, como hacían los egipcios, también como hacían también los griegos y los romanos, pero sobre todo los egipcios, y plasmaban, por supuesto, con figuras, el famoso zodiaco, lo que hablábamos antes. ¿Cómo dividían el zodiaco? En 12 casas. Y veían diferentes elementos, diferentes cuerpos, el escorpión, otros veían, ahora se ve, por ejemplo, dicen Sagitario, y tú miras y dices, pues es una tetera. O sea, cada cultura tiene su punto de vista. Los sumerios tenían el suyo. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando vas pasando de historia a otras culturas, hay cosas que se pierden. Por suerte, hay cosas que se mantienen escritas. Y gran parte de esto está basado en la observación sumeria. Ya he dicho antes, el tema de 24 horas, el tema de los 365 días, que había una variación de tiempo. Los egipcios tomaron algo parecido, que eran 365 días, que eran 360 días de paso del año, de estaciones, y los 5 días del perro, que eran los 5 días que terminaba, lo comentamos en el vídeo pasado, que terminaba agosto y empezaba septiembre, los 5 días de Isis, del Can Mayor, cuando venían las tormentas, 365 días. Por esto digo que, aunque pasen diferentes culturas, al final siempre es lo mismo. ¿Quién manda? Las estrellas. Está el tiempo siempre se mide en tiempo sideral cuando se basa en estrellas. Tiempo sideral cuando ves una estrella y marcas el punto hasta que llegas a ella otra vez. De esa manera puedes calcular perfectamente un ciclo. Lo hacían los sumerios constantemente. Eso sería lo que nosotros conocemos hoy en día en geografía o astronomía como como año astronómico. Correcto. Ajá, y después la diferencia que estaba con el. Mira, si voy repasando conceptos. El, después, el año solar no sería el espacio que hay entre los dos equinoccios, el espacio de tiempo que hay entre dos equinoccios, ¿puede ser? Claro, las órbitas se miden siempre a partir de los nodos. Los nodos son los equinoccios, pero para saber los extremos que tiene una órbita tenemos que irnos, en este caso de la Tierra, al perihelio, que es el punto más cercano, que es nuestro invierno o el verano en el hemisferio sur, o al afelio, que es el punto más alejado, que es nuestro verano. Aunque parezca mentira,
nuestro verano, que son de 40 y pico grados de los buenos, estamos en el punto más alejado de la órbita. Para que veas tú la locura que tenemos de temperatura cuando nos llega. Alguno le habrá También explotado la cabeza con eso, ¿no? Porque se pensará que el calor pues es dado a la distancia de la Tierra con el Sol, que en parte es cierto, pero bueno, pero eso es compensado precisamente por la forma que tiene la Tierra, por esa inclinación respecto a su eje, ¿no? De la forma que tiene de recibir los rayos, pues claro, pues son mucho más verticales y al final se calienta más masa de aire, es la eficiencia, ¿no? Planetaria. Y es por eso que, a pesar de estar más alejado del Sol, es cuando nosotros estamos chupando más calor. Sí, aparte, como tú decías fuera de cámara, la zona del sur tiene más agua, tiene más fácil disipación térmica que en el norte. Ahí en Siberia se comen grados por 3, cambio de temperatura bastante brutal, ¿no? Sí, totalmente. Temperaturas tan bestias de 75 grados bajo cero, que creo que es uno de el récord registrado, que la temperatura más baja precisamente no es en los polos, sino es en Siberia, como bien has dicho. Bueno, te cuento una locura. Venga, va, estamos preparados. Aquí hemos venido a jugar. Venga, perfecto, sí me gusta. El punto más frío de todo el sistema solar está en los polos de Mercurio. El planeta más cercano al Sol es el que tiene en los polos el punto más frío de todo el sistema solar. Buah, alguno Cercano impresionado. al, cercano al cero absoluto. Sí. 273 grados Kelvin negativos. ¿Y eso a qué Bueno, es debido? Kelvin. Porque los rayos pasan sin tocar, prácticamente. Claro, efectivamente, está en el polo, jamás le da el sol, entonces jamás se calienta, por lo tanto, lleva ahí enfriándose desde siempre. Mira, voy a hacerte una pregunta Ah, trampa, a ver si aceptas el desafío. La, mira, la inclinación de Mercurio en referencia a su eje, en respecto a su eje, está muy inclinado. no, O sea que prácticamente es orbita. bastante perpendicular respecto a la órbita. Por eso que tiene los polos que jamás viene la luz del sol. Vale, vale, o sea que he deducido bien. Sí, Qué curiosidad. pero volviendo a la Tierra y a los sumerios, que me desvío mucho otra vez, uh, teníamos una observación de planetas también muy, muy precisa. Al igual que los mexicas. Los mexicas veneraban mucho al planeta más brillante, que es Venus. Los sumerios veneraban muchísimo al Sol, a la Luna y también a Venus y a Júpiter. Eran planetas muy brillantes para ellos. Por tanto, los ciclos también eran importantes. Se basaban sobre todo en ciclos de observación. También se fijaban mucho en el tema astrológico, que me pedías antes, que al final nos hemos ido súper por la tangente. Quien separó, para rememorar otra vez, quien separó la astrología y la astronomía fue Johannes Kepler en el siglo XVIII, pero ellos, al igual que todas las culturas clásicas, para ellos la astronomía y la astrología eran lo mismo. Eran, sobre todo los eclipses, por el ciclo de Saros, sabían perfectamente cuándo se iba a producir un eclipse de Sol o de Luna. Entonces ya predecían en el momento que un emperador o un sacerdote ascendía, sabía muy bien qué iba a pasar cada cierto tiempo, cuando iba a haber un eclipse, igual que los egipcios, y también, si vayan a ver, los eclipses también, tanto solares como lunares, y sobre todo, aunque parezca mentira, en Stonehenge, lo que es la construcción también es un reloj de eclipses, es un reloj del ciclo de Saros. Ujú. Fíjate tú también, en la época también de Stonehenge, cómo veían el sol y veían cómo se repetían los patrones eclípticos del sol y de la luna. O sea que Era una podríamos pasada. decir que lo que sería el yacimiento megalítico de Stonehenge, perdón por mi pronunciación, sería un observatorio astronómico, perdón. Te suspendo, ¿eh? Sí, Astronómico. un gallifante. Bueno, en No este única, momento, como van juntas, tengo excusa, ¿eh? venga, vale, perdón. Pero de todas maneras, Stonehenge, si nos desviamos un poquito y vamos a la época megalítica, sí, es un observatorio. No únicamente era un observatorio marcador del punto más bajo solar, que era el 22 de diciembre, el punto de el momento que el Sol estaba en su punto más bajo en el plano de la eclíptica, sino que además también marcaban los ciclos de luna, Sol y también marcaban los eclipses. Ujú.
Igual que aquí la Catedral de Palma, en el momento que llega el día 21 de diciembre, que se produce en el momento en que el rosetón mayor se proyecta en el pequeño, que sale por delante, que dice que es que el juego de luces, lo que es el efecto de luces de la SEU, que se puede ver desde el baluarte, ese momento está calculado igual que Abu Simbel, que Stonehenge, que algunos figurats, que algunos lugares también conocidos en México o también en Egipto. Es decir, todos estos puntos, incluso la Gran Esfinge, marca también la salida del sol el día 21 de diciembre. Interesante. O sea, que ya tenían formas de calcularlo. Sí, aquí yo voy a romper una lanza por los constructores de las catedrales, no por los matemáticos baleares, que a veces se va un poquito por la parra. Dicen, no, es que es todo casual. No, perdonen, señores. Aquí, en la construcción de las catedrales, no hay casualidades. Está todo hecho al milímetro. Hace poco vi un vídeo en Instagram, no me acuerdo quién lo decía, que decía que la catedral apunta al sol porque estaba allí antes una mezquita y como apunta al sol, está cerca del mar, sigue la línea. No, la mezquita posiblemente estaba orientada hacia la salida del sol y la catedral mantenía esa orientación. ¿Por qué? Porque las antiguas construcciones estaban hechos por los famosos francmasones. Los francmasones se guiaban mucho por el tema de la naturaleza. La naturaleza nos dice que la salida del sol en el solsticio sale en un punto concreto. Y ese punto concreto es el 21 de diciembre, donde apunta la catedral. Diferentes ángulos por la latitud. Stonehenge apunta al sol el 21 de diciembre. Abu Simbel apunta al sol el 21 de diciembre. La esfinge de Gizeh apunta al sol el 21 de diciembre. No está hecho nada por casualidad. Todo está hecho por y para algo. Lo que sería causalidad. Correcto. Fíjate que después los famosos ochos de la SEU son el 2 de febrero, un 2 y un 2, y el 11 del 11, un 2 y un 2, un 11 11 o el 2 del 2. Están hechos aposta por algo. Interesante. De todas maneras, las antiguas culturas las han influenciado siempre. Ya te comenté también el tema de la 2 días del perro. También recordemos que hay ciclos que son mitológicos, otros reales. La famosa crecida de los ríos que hizo el diluvio universal del Arca de Noé también está plasmado en los escritos de Sumeria, que es el mito de Ciazura. Es un arca donde abarca los animales, etcétera, por crecidas, por cambio de clima. Esto está influenciado por cambios climáticos de la Tierra o influenciados por el Sol, pero siempre tienen un porqué natural. Sí, es que el tema del diluvio universal está plasmado en diferentes culturas, no solo la sumeria. De hecho, también la mitología griega, que seguramente estaría influenciada previamente por la mitología mesopotámica y egipcia, pues también se narra, ¿no? La de la destrucción de la humanidad por parte de un diluvio universal, en la cual solo se salvaron dos personas. Entre ellas creo que una era Pandora, que la crearon los dioses y repoblaron el mundo tirando piedras hacia la espalda, a través de la espalda. Correcto. Ujú. Que Bueno, para que veas que todas las culturas tienen una raíz inicial, sobre todo en astronomía, en visión del cielo. Está todo totalmente. conectado. Totalmente, ¿no? Y además que la Biblia, ¿no? Que la Biblia, la parte de lo que sería el Génesis correspondería a la influencia del Próximo Oriente, la influencia mesopotámica, y la parte del Éxodo ya tendría más influencia egipcia. Así Correcto. como anécdota. Sí, sí, totalmente. Así que si vemos el ciclo que veían ellos, los mesopotámicos, en raíz a la observación astronómica, podemos basar que toda nuestra astronomía moderna en gran parte viene de su observación desde la parte más alta de los zigurats. Es decir, nuestra base astronómica está hecha en base en lo alto de una pirámide escalonada. Así lo veían ellos. Ujú. Claro, ahí entraríamos en la siguiente figura, ¿no? A lo mejor estoy adelantándome mucho, pero sería la del mago, ¿no? Los famosos magos Correcto. orientales que podrían estar relacionados con estos observadores del cielo, ¿no? Serían lo que nosotros conoceríamos Así es. como los modernos astrónomos. Bueno, los reyes magos no son reyes, son la palabra del evangelio, creo que eran magos en griego, y claro, magos para un oriental, en este caso un caldeo, un mesopotámico de la época, Uh -huh.
sería precisamente esto, estudiosos del cielo. Por eso pues, supieron prevenir, bueno, pudieron adelantarse a hacer la predicción sobre la supuesta estrella de Belén. Que ahí tenemos también para hacer otro vídeo largo. Buah, ya. Sí, ya lo sé, pero sí que se podía comentar algo porque, bueno, era una estrella, era un cometa. Realmente era la Hombre, conjunción de dos planetas. algunos hablan que es una conjunción planetaria, otros que fue una supernova, otros que fue un cometa, que es la famosa estrella de Belén con su colita. Otras que fue la influencia de Sirio ascendiendo en el momento que salía por el este y guiaba a los magos por el cielo, en su recorrido por el cielo, en los meses hasta diciembre. A Kilosa, saber. dicen los italianos. Sí, ¿no? Incluso podríamos decir que podría ser también un recurso literario pues para adornar un poco, ¿no? La Perfectamente. magnitud del relato. Pero bueno, eso ya son opciones y cada cual pues se ajusta a la que más le gusta. Podrían Así es. ser todas ellas, la suma de algunas de estas opciones que hemos mencionado, Sí, o no ser ninguna también. Cosas de historia antigua, como sí, hemos sí, dicho sí, antes. totalmente. Mitología tiene esta magia, que es que puedes meter cosas reales y alargarlo un poquito, adornarlo. Sí, Es lo bueno, bonito que es tiene. el eterno debate, ¿no? Que hemos hablado varias veces en el canal. Yo creo que ya seña identidad, ¿no? Yo soy siempre he dicho que soy de la opinión de que la mitología al final todo parte de una base real, que después deformada y distorsionada con el paso de los siglos, hasta convertirla en otra cosa que quizás no tenga nada que ver, ¿no? Sería como diferentes capas, ¿no? Sustratos que se van superponiendo unos con otros y al final pues lo que nos llega a nosotros pues poco o nada tiene que ver con el hecho original, pero yo creo que el hecho original está ahí. Nada sale por generación espontánea. Exacto. Esto, como decía un personaje que le gusta mucho a mi mujer, que tengo aquí cerca, de la película Brave de Disney, que decía: las leyendas son lecciones, transmiten verdades. Totalmente de acuerdo. Así que Totalmente. es interesante. Pero el tema de ver el cielo desde un punto de vista clásico tiene un punto de vista muy romántico, sobre todo para el tema de los sumerios, que tenían el núcleo galáctico en todo lo alto, prácticamente en lo alto de su posición, o muy cerca del cenit, y cuando lo veían el núcleo arriba y los brazos que se extendían de horizonte a horizonte. Aquí en Mallorca, por ejemplo, tenemos el núcleo que está en el sur, que está justo en Sagitario, pues está rozando el horizonte sur. Ellos lo tenían muy cerca del cenit. Entonces lo veían de un punto de vista muy distinto. Para ellos era un puente que unía las dos orillas del cielo y de la tierra. En el norte decían que era lo que era más hacia lo que es hacia Siberia, para entendernos, era el espinazo de la noche. Para el sur, cerca de Egipto, la región que era la antigua, lo que es ahora Irak, digamos, Sí, los antiguos, Mesopotamia. sí, efectivamente, pues para ellos era una diosa que sujetaba el cielo arqueada, lo que era Nut en Egipto, era una diosa arqueada sujetando el cielo. Ujú. Así que es una forma muy, muy hermosa de ver a esta Vía Láctea que tenemos. Y desde la Tierra, podemos ver desde la Tierra, que es nuestro hogar, prácticamente, en nuestra galaxia, en nuestra casa. Casa grande, ¿sabes? Que no la conocemos del todo, pero que desde el punto de vista clásico es maravilloso. Porque imagínate tú ahora, no ahora que tenemos las ciudades, un montón de luz, no. Un ciudad donde abajo únicamente ves las llamas de la hoguera, las antorchas, nada en el cielo y ves una línea brutal, blanca, con una línea de leche, la leche de Hera, Vía Láctea, como decían los antiguos griegos, que sostiene el cielo. Es maravilloso. Un punto de vista increíble. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, Entonces, dime, no digo que debía ser apabullante ver eso. sí, sí, no. Y aparte, desde el punto de vista del Zigurat, que es elevado, porque los sabios, los observatorios, los astrónomos egipcios estaban muy a nivel, de ras del suelo, nos entendemos de esta manera, pero en cambio los mexicas y los mesopotámicos siempre estaban elevados, separados del bullicio de las ciudades para poder ver el cielo de una forma más
nítida, más cercana a los astros. Curiosamente, los mexicas siempre elegían a los bizcos para ver el cielo. ¿Por qué? Porque no se mareaban. Ah, buen detalle. No me lo hubiese planteado nunca. Es curioso. Curioso, Porque ¿eh? eran las personas que tenían la visión bizca para poder ver más tiempo el cielo. Y tú te quedas, si no estás acostumbrado y miras el cielo antes rato, haces, wow, que me voy. O sea, te mareas. Pero una persona que tiene esta, digamos, variación en la visión, que es bizca, para observar el cielo, para los mexicas, eran perfectos. No se marean, podían ver el cielo, plasmar estrellas, plasmar constelaciones, plasmar patrones durante horas sin marearse. Ujú. Eran perfectos para eso. Me imagino que para los mesopotámicos, sobre todo para los que estaban más al norte, eran perfectos para ellos, para observar la Vía Láctea, sus detalles, etcétera, eran perfectos. Ujú. Súper, súper interesante, la verdad. Menudo detalle. No me lo hubiese imaginado en la vida. Es para que veas. Pues bueno, y ahora ya podríamos ponerlo en relación con la mitología egipcia. Podríamos hacer la mitología egipcia, perdón, la astronomía egipcia. ¿En qué diferencia el punto de vista astronómico de la civilización egipcia con la civilización sumeria? Bueno, para los sumerios, los dioses vinieron del cielo. El famoso Marduk, Ishtar, todas estas deidades vinieron del cielo como viajeros. En cambio, en Egipto, los dioses fueron precursores de la vida aquí. Es la diferencia. O al menos yo lo veo de esta manera. Que desde los sumerios vinieron de fuera, esa visión cos, cosmogónica de su mitología, que venían del cielo. En cambio, los egipcios, la vida como tal se creó a partir de los dioses. Sí. Geb y Nut son los dioses del cielo y de la tierra, y ellos tuvieron diferentes hijos. Tuvieron a Isis, a Osiris, a Hathor. No es Hathor, es Hathor, la diosa del amor, Set, y a partir de ahí viene su mitología, sus rivalidades, etc. Claro, en diferencia de deidades mesopotámicas, venían de fuera. Ujú. Ahora me estoy aventurando, porque más o menos conociendo un poco cómo funciona la civilización egipcia del antiguo país de Kemet y cómo es su cosmovisión. Ellos, el énfasis que podrían en el cielo, su referencia, por así decirlo, sería el sol más que las estrellas. Sí, Ha sido sí, una, cuando vaya el sol, lo he el ido sol. discurriendo mientras me ibas contando todo esto, lo he puesto en relación. Bueno, para ellos el sol era prácticamente, tanto unos en otros, era el dador de vida. El que daba calor, cuando llegaba invierno estaba bajito, hacía frío y dice, oye, que vuelva, que vuelva. Claro, entonces el sol revivía, de ahí viene, tanto desde un punto de visión cultural de un sitio y de otro, el sol invictus, Ujú. el renacimiento del sol pasado el 21 de diciembre. El retorno a la vida del sol, el retorno a la vida de la naturaleza. El sol era el que mandaba en los ciclos de la Tierra. Sí, es que además viendo cómo funcionan los egipcios, ¿no? Esa cosmovisión tan, iba a decir obsesa, ¿no? Tan centrada, creo que sería más correcto decirlo así, ¿no? En lo que sería, se va en lo que sería el caos del orden. Claro, el orden estaba La personificado. entropía, eso es la entropía, efectivamente, la entropía. El orden estaría representado precisamente por la figura del sol, ¿no? Que siempre que el sol, pues hay armonía, hay orden, hay vida y tal. Y después sería la noche, sería la contrapartida. De hecho, bueno, según la mitología egipcia, corrígeme si me equivoco, no es mi punto fuerte, pero bueno, algo creo que sé. Que el sol por la noche se iba hacia occidente y luchaba todas las noches contra la serpiente gigante Apophis para que no devorase la tierra. Y si al día siguiente el sol volvía a salir en su barca por, por oriente, significaba que había derrotado a esa serpiente que representaba la noche, bueno, representaba al caos y la destrucción. El orden se ha vuelto a imponer un día más y bueno, ya cruzar los dedos para que esta noche pues el sol volviese a vencer a las tinieblas. Bueno, realmente para los egipcios, el sol, como te hubiera dicho, luchaba contra Apophis, pero dentro de una gruta. El sol entraba en una gruta, la atravesaba durante toda la noche, luchaba contra Apophis y volvía a salir por levante. Si salía, es que el Ra había vencido, como tú bien decías, a Apophis y de nuevo el orden reinaba en el mundo.
Ujú. Curioso, ¿Qué ¿eh? cosas, no? Cosas de egipcios. Sí, sí, realmente. Pues bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre la Bueno, relación que tenían los sumerios con la astronomía. hombre, yo si quieres te puedo añadir que siempre que miréis al cielo, miréis las constelaciones, las estrellas, miréis la formación que tienen tanto en el zodíaco como en el norte como en el sur, es el mismo, si me he dado cubano, he dicho sur, eh, el mismo cielo que veían ellos es el que vemos nosotros. Realmente, la misma disposición que tienen las estrellas es la que vemos nosotros. ¿Por qué? Porque están tan lejos que para variarse tienen que pasar miles de millones de años para ver variaciones de movimiento celeste de una constelación a otra. Dentro de miles de millones, la osa mayor será una zaga o será un pico, yo qué sé, será una especie de antena. La constelación de Orión será otra cosa. O sea, serán variaciones, pero dentro de miles de millones de años. Y por supuesto, dentro de miles de millones de años, la estrella polar, como vieron los egipcios, la estrella polar no está en la cola de. No estaba en la cola de Osa Menor, como ahora. No es Polaris. Estaba cerca del dragón, la estrella del dragón. De esta manera, no estaban. Marcaba el norte como tal, estaba desplazado el eje porque había una precesión de equinoccios que hacía que el eje haga esto. Entonces, a paso de los siglos y milenios, ha hecho que vaya moviéndose hasta el día de hoy, que hoy marca casi la estrella polar. Está diferenciado por unos segundos de arco. Ujú. Pero cuando montas el telescopio y lo pones en estación, tienes que apuntar a la estrella polar, está variado unos segundos de arco este punto porque el telescopio no marca la estrella polar, marca un punto alejado, unos segundos de arco, de la estrella polar. Qué curioso. Mira, este programa hemos venido aquí a hablar de sumerios, pero es que al final hemos puesto en relación, pues, conceptos básicos o no tan básicos del movimiento y el comportamiento terrestre referente a su posición, ¿no? Sus movimientos en el universo. Y has dicho también esto del baile de los equinoccios, porque hay mucha gente que no lo sabe. Yo cuando lo descubrí me explotó la cabeza, ¿no? Porque claro, te enseñan el movimiento de traslación, que son las vueltas que da la Tierra alrededor del Sol, el movimiento de rotación, las vueltas que da sobre sí misma. Pues claro, es que hay otra serie de movimientos que harían que la Tierra se moviese, como bien has definido tú antes, que me ha gustado muchísimo la comparación, como una peonza, ¿no? Que va variando. Al fin y al cabo, permíteme ser un poco burdo, ¿no? Pero es que realmente los planetas que giran alrededor del Sol equivaldrían a diferentes piedras que van girando así con sus fuerzas de gravedad, luchando por liberarse y por ser atraídas con el Sol. Y hay pues pequeñas variaciones imperceptibles que, bueno, que la Tierra pues se plasmarían así, ¿no? Con movimientos como el de precesión o el del baile de los equinoccios, etcétera, etcétera. Pero bueno, ha estado muy bien. Sería la precesión de los equinoccios, el movimiento de peonza, y te falta uno. ¿Te acuerdas? Ay, no. No me voy a tirar. Oh, Ahí ya no me tiro a la piscina. cachis. Nutación. Esto no lo conocía. Es la precesión de los equinoccios, pero aparte del eje, tiene una pequeña vibración que hace esto. Se llama nutación. Ujú. Pero bueno, también, seguro que mucha gente no lo sabía. Si ha llegado hasta aquí, habrán descubierto conceptos Algo muy más. nuevos. Bueno, hemos venido a hablar de sumerios, pero bueno, al final es inevitable, ¿no? Lo que estaba diciendo antes, que al fin y al cabo, pues para comprender un poco lo que veían, hay que tener un par de conceptos básicos sobre astronomía, precisamente pues para interpretar exactamente lo que tenían ellos. Y bueno, y al final, como a nosotros no nos gusta hablar, y además sobre este tema, pero bueno, yo creo que ha sido algo muy simpático, muy divertido, ¿no? En el sentido de que se sale un poco de lo que es la línea habitual, pero bueno, que al fin y al cabo, como bien has dicho antes también, que también me ha gustado, ha sido esto de que ellos están mirando, bueno, nosotros estamos viendo el mismo cielo que veían ellos hace 4.000 años y es lo que nos pone un poco, que queda un epílogo cojonudo para acabar el programa, ¿no? De que nos pone un poco más cerca pues de esas antiguas personas que vivieron en este planeta, pues en este caso unos 4.500 años antes que nosotros. Aunque bueno, hemos dado un pequeños saltos también en el tiempo, pero bueno, principalmente en la época que nos ha ocupado. Ten en cuenta que para plasmar lo que ellos veían, tenemos que plasmar estos movimientos terrestres.
porque estos 4.500 años en el pasado, incluso más, han variado puntos de vista astronómicos. No únicamente la rotación y la traslación, sino que porque ellos también veían el paso de las estaciones, el paso de los días, sino también la variación del punto norte del eje terrestre. Nuestro norte no era el suyo, era diferente. Entonces es interesante plasmar la astronomía moderna tal y como la conocemos en base a lo que ellos veían. Así se entiende que estos movimientos han sido presentes todo este tiempo, estos milenios, variando su visión del cielo, no las constelaciones, sino el punto de rotación norte del suyo al nuestro. Totalmente de acuerdo. Y bueno, así como minuto de oro y para acabar, algo así para resumir lo que sería la definición del paso de los sumerios a lo largo de la historia y su influencia en la astronomía, ¿qué dirías de ellos? Minuto de oro. Pues desde un punto de vista astronómico y estelar, te puedo decir que según las estrellas, desde la época de los sumerios hasta nosotros, según ellas, nosotros somos los fugaces. Wow, eso ha quedado muy, muy filosófico, ¿eh? ¿Verdad que sí? Totalmente. Bueno, Amado, antes de despedirnos y tener una pequeña charla fuera de cámara, que siempre eso ya es cosa impepinable cuando se graban estos programas, la noticia que ha llegado en relación con esto que hemos estado hablando de satélites y de cometas estampándose contra la Tierra, pero bueno, estamos hablando de un satélite artificial. ¿Quieres darla Sí. tú? Bueno, como quieras. Dale tú. Te dejo de honor. No, no, por favor, que tú has sido el que me ha pasado la noticia, que la verdad que yo lo reconozco que ahí he salido un poco mi humor ácido. A mí me ha hecho bastante gracia. Tú has sido el que ha frenado un poco en plan de, no, hay que tomárselo un poco más en serio, pero bueno, reconozco que la verdad que menuda ocurrencia. Bueno, nosotros desde tanto la Asociación Astronómica de András como la Fundación del Instituto de Astronomía Astronáutica de Mallorca hacemos seguimiento constante de satélites, digamos, raros, porque siempre seguimos sobre todo los más importantes, que son los más bestias, que son los soviéticos y los americanos de la época fría, o de la Guerra Fría, mejor dicho. Y hicimos un seguimiento desde la isla de Mallorca de un RORSAT. Es un satélite artificial de estudio, según ellos, estudio los océanos. Mentira. Es un satélite de búsqueda radar de la flota americana durante la Guerra Fría. Este satélite lleva a bordo un generador Topaz de 50 kilos de uranio 235. Pero aparte, hace un día, ayer, esta madrugada, hicimos otro seguimiento de un SELINA, es un sistema de seguimiento de radiocomunicaciones y radar soviético para seguir a las flotas americanas. Uno de estos, en la época de los años 90, los rusos, como son tan finos con el tema de usar armas espaciales, pues le metieron un misilazo a uno de ellos y reventaron a uno en órbita. Claro, estos trozos, estamos hablando de una época muy cercana, estamos hablando del año 2020-2021, cuando se dio la alarma de posible riesgo de impacto con la ISS y tuvieron que tanto de subir de órbita la estación orbital internacional como diferentes satélites para evitar un conflicto orbital importante. Y este Selina, este sistema Elin-Selina, cayó a la atmósfera el 27 de octubre del año pasado. Ya, me estoy de mi cumpleaños, estaba cachondeo. Pero lo curioso es que tú decías que sí, es algo muy ruso. Sí, siempre hacen todo lo grande esta gente. Y le pegaron un vejigazo y pusieron en riesgo muchas órbitas de satélites tanto abandonados como satélites que estaban en servicio. Así que nosotros seguimos estos satélites artificiales porque pueden causar un riesgo inmediato o a largo plazo, dependiendo. Hace también unas noches estaba en casa y le dije a mi esposa, yo, mira, estos satélites están empezando a hacer movimiento de órbita porque algo va a caer. Y efectivamente había un movimiento orbital de Starlink y a los 2 días caía en Chile un trozo de cohete chino.
cuando hay algún movimiento en la órbita es porque algo gordo va a pasar. Y los chinos son los que ahora mismo tienen los cohetes más grandes y más descontrolados. Y más O sea, descontrolado. no te puedes tú imaginar los chinos la que lían. O sea, un lanzamiento chino, un cohete chino es lanzar un cohete al espacio y lo que va cayendo dice, no pasa nada. Hay muchos chinos. Suena grotesco, pero es que es así. Tú buscas basura espacial china en lanzamientos y ves los destrozos que lían. Trozos de cohete cayendo encima de casas, incendiándose en carreteras, es decir, que caiga donde caiga. O sea, parece que les da igual. O sea, no sé, los chinos lanzan un cohete y lo que va cayendo, pues donde caiga. Poco a poco han ido corrigiendo esto. Han ido corrigiendo, ojo, que aún siguen cayendo trozos de cohete que tela. Pero que después también las segunda y tercera etapas de los cohetes de larga marcha que quedan en órbita hace 4 o 5 años, la ISS tuvo que moverse para dejar pasar a uno porque le pasó a kilómetros, o sea, le pasó rozando. Cuando en la astronáutica decimos kilómetros, decimos esto. Sí, la percepción de las distancias es muy cerca. completamente diferente. Pero bueno, entre rusos reventando satélites abandonados a misilazos y chinos que, como decimos aquí en Mallorca, no miran prim, no. Efectivamente. Sí, no sabría traducirlo, que no son finos, por así decirlo. Vamos, que el riesgo de que nos caiga un trozo de un satélite artificial es más real de lo que nos gustaría reconocer, ¿no? Si quieres te paso un par de imágenes y los incluyes aquí en la entrevista porque es digno de ver, ¿eh? Lo que cae de China es digno de ver, ¿eh? Las pondré en la sección la sección de noticias del canal de comunidad. Puedo colgar algunas si quieres. Sí, porque son heavy, ¿eh? Son muy heavy. Interesante. Ver la cocina en una casa, ¿eh? Y colgando un motor de cohete es flipante. O sea, es flipante. Ostras, pero Es muy heavy. Lo de los chinos es muy heavy. sí, bueno, explicar cada uno, ¿no? Cada pueblo tiene su idiosincrasia y ve que los chinos no. Como no miren prim, no son caracterizados por sus sutilezas tampoco. Les da igual, A vamos. ver, que también hace poco no sé si fue por Etiopía o dónde fue esto, fue por África, sí fue por África seguro. Encontraron un aro metálico en tierra, no sabían qué era, y al final era un trozo de separador de cohete de la India, de la isla. Bueno, es que hemos hablado de los chinos y los rusos, pero también la astronáutica de la India también tiene que ser interesante, por definirlo de alguna manera. También tiene sus historias, sí. También tiene sus puntos guays, lanzamientos. Creo que al final no fueron capaces, ¿no?, de plantar un satélite en la Luna, o sí que lo consiguieron, porque costó horrores. Sí, sí, llegó. Lo que pasa es que los japoneses también enviaron uno, Arabia Saudí envió otro, o sea, iban todos a la Luna. Ojo, la excusa era por ciencia. La realidad es que buscan tierras raras. Los chinos ahora mismo están a la vanguardia. Y tanto la India como Japón llegaron y ¡pap! Y cayó. Después ya llegaron a Chandrayaan, llegó bien, pero hubo un momento en que costó, ¿eh? Costó muchísimo llegar a Polo Sur. Madre mía, bueno, los japoneses aquí los tenemos también valorados, ¿no? Que son punteros en tecnología, pero vemos que también la han pasado mal para llegar. Claro, el problema está en que la Luna tiene un campo magnético muy curioso, un campo magnético bastante, sobre todo gravitatorio, muy curioso. Y es que, si nos fijamos, tiene un montón de mares en la parte visible y en la parte, digamos, oculta, se dice oculta porque está en la parte que no vemos, por el componente de marea terrestre, como lunar, tiene una parte de masa bastante más prominente, bastante más densa en la parte visible que en la no visible. Entonces, la gravitación lunar tiene su miga, ¿eh? No es como la Tierra que dice, venga, vamos a orbitar. No, ahí tienes que calcularlo a minuto, porque si no, el satélite se te desorbita y se te va al suelo, pero a lo goma. Pues bueno, para finalizar ya, Amado Carboné, muchísimas gracias por haber venido. Asociación Astronómica de András, ¿quieres decir algo sobre esta asociación para que la gente la conozca mejor y dónde puede seguiros? Bueno, pueden seguirnos en nuestro canal de Instagram, en Astroandrach. También nos pueden seguir por nuestro blog, es astroandrach.blogspot.com.
Y también aquí en el pueblo, aquí en Andrés, estamos trabajando siempre que podemos, subimos a los puntos de observación, hacemos salidas siempre que podemos, lo ponemos en Instagram cuando hacemos salidas abiertas, que ahora dentro de poco haremos una en agosto, cuando esté en una creciente para que puedan venir con nosotros lo que quieran venir, y os hago nuestros telescopios, preguntar lo que quieran, y nada, estamos abiertos siempre a hacer astronomía también al público, no solamente investigación. Wow, suena interesantísimo. Ya te he dicho que en cuanto pueda escaparme está pendiente y será más pronto que tarde. Se acerca el día. Ya tardo. Ya tardo, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, Amado, muchísimas gracias por haber venido y a vosotros, A ti. querites, pues animaros que si os ha gustado este contenido podéis apoyarnos dándonos un buen like, compartiendo con vuestros amigos, dando la campanita para que no os perdáis ninguno de vuestros programas favoritos, suscribiros al canal, muy importante, y nada, y un pequeño comentario siempre desde el respeto, que todos aprendemos de todo, no tiene por qué ser preguntas. Y nada, y ahora sí, con esto nos despedimos con un buen valete, el Gaudete Quirites. Hasta otra.